y esta tubería, como vemos aquí, es metálica. Debemos poner este lock que se enrosca en el conector y la tierra que viene va conectada aquí a tierra y sigue y se conecta a la barra de ground. Cuando un panel se instala nuevo, tenemos que verificar si algo que se llama main bonding jumper está hecho afuera. Y de eso vamos a hacer un video nuevo luego para que esté más claro. Si no está hecho afuera, hay que hacer un puente entre esta barra de tierra y la barra del neutro. Como ustedes ven aquí, este panel tiene neutro por la derecha y por la izquierda porque tiene un puente aquí. Viene la otra barra del neutro y aquí está el cable que viene desde afuera. Bien, esta es uno de los vivos que viene desde afuera, se conecta normalmente en este lock, y el otro que lo hemos identificado negro y rojo, el neutro siempre con tape blanco, el rojo se conecta a la otra barra de la derecha. Ok, estando hecho esto, yo les he marcado aquí con tape. Estos colores no van ahí, se lo puse yo con tape para una mejor explicación. Si ustedes se dan cuenta, la barra de la izquierda, que es uno de los vivos, en este caso negro, está puenteada, tiene un puente aquí, que quiere decir que podemos poner un breaker aquí y otro breaker aquí en la misma barra, o sea, en el negro. El breaker que esté aquí estará cogiendo de esta y el que esté a la derecha estará cogiendo de esta también. Y así van brincando de uno en uno. La segunda es la roja. Entonces, como ustedes pueden ver, esta barra llega hasta abajo, la otra barra llega hasta abajo y este es negro, este es rojo, 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 y así hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Que el breaker primero que pongamos aquí estará conectado en la negra, igual que el breaker que pongamos aquí también estará conectado en la negra. Si ponemos un breaker aquí doble entre este y este, se darán cuenta que estamos en 240. Al igual que si ponemos un breaker doble que coja este y esta, del lado izquierdo estaremos en 240. Los breakers se enumeran del lado izquierdo impares, o sea, todos los breakers que vayan por el lado izquierdo, por aquí, es 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente. Y del lado derecho sería 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente hasta el final. También, aquí estamos suponiendo que este breaker tiene un desconectivo afuera. Por eso los cables llegan directo a los locks de la barra. Si no hubiera un desconectivo fuera que controle este panel, entonces tendríamos que poner un desconectivo aquí y estos cables, en vez de estar aquí, estarían en el desconectivo. Para eso tendríamos que poner aquí sobre esta barra, como ustedes están viendo, habría que quitar estos slugs y poner esta aquí en estos tornillos donde están puestos los slugs, quitamos estos dos y ponemos esto aquí,
que es la base donde va a ir el breaker. Porque el breaker, este breaker, que es un breaker de 200 amperes, irá puesto cuando pongamos la base. Esto es un panel GE General Electric de 150 amperes. ¿Por qué ponemos un breaker de 200 amperes? Porque acuérdense que los breakers se disparan al 80%, sería unos 160 amperes y el panel es de 150, así que está correcto. Ahora, como en este caso yo no tengo un desconectivo afuera, entonces sí tenemos que ponerle un desconectivo a este, que este es el que vamos a poner aquí, lo veremos ahorita. Para si vamos a trabajar en el panel y queremos tumbar la casa completa, bueno, lo tumbamos a través de este. A través de este. Y si solamente vamos a trabajar en cualquiera de los circuitos que instalemos a la derecha o a la izquierda del panel, no es necesario tumbar este, solamente el circuito específico en el que estemos trabajando. Ahora vamos a, como yo necesito el desconectivo aquí, pues entonces vamos a desconectar estos cables, poner el desconectivo, no el neutro, solamente estos dos, y vamos a poner este desconectivo. Entonces estos cables, el negro y el rojo, lo conectaríamos aquí en el breaker. Ustedes dirían, porque hay 4 breakers, no es que trabajan en par, aunque se desconecten todo al mismo tiempo porque están conectados con esta barra. Pero este breaker, estos dos primeros gobernarían el negro, por ejemplo, y este segundo, estos dos gobernarían el rojo. Ahora tenemos el desconectivo afuera puesto, quiere decir que aquí hay corriente. O sea, medimos entre el neutro y el negro, tenemos 122 volts. Si medimos entre el neutro y el rojo, tenemos 122 volts. 120, puede haber una variación de 1, 2, 3 volts. Recuerden que aquí tenemos un neutro también, que si medimos al rojo, vamos a tener aquí 120. Y si medimos al negro, vamos a tener aquí 121. ¿Y qué pasa? Lógico, entre los dos vivos tendremos 240 volts, que son los breakers de dos polos, doble. Vamos a medir. Aquí tenemos 242 volts. Ahora, amigos, vamos a quitar la corriente porque necesitamos aquí un desconectivo. Vamos a suponer que no hay afuera, para poder trabajar aquí y poder quitarle y ponerlo cuando nos convenga. Vamos a poner un desconectivo aquí a la entrada de este panel. Muy bien, como vemos, no tenemos corriente aquí. Entonces vamos a desarmar estos locks para instalar un desconectivo. Bien, procedemos a desconectar los cables. Desconectamos uno, desconectamos el otro. Aquí desconectamos el lock lo aflojamos el otro, quitamos este cable de aquí, quitamos este de aquí. Bien, sacamos este lock. Sacamos este otro, que ya no lo necesitamos. Ponemos la base del breaker. Aquí tiene unas guías que entran en estos cuadritos de aquí. Ya lo verán. Estos cuadritos, otros del lado de acá, entran aquí en estas piezas plásticas y a la vez en las barras. Aquí enganchamos aquí
Enganchamos aquí, ponemos los tornillos, apretamos, suficiente, sacamos el otro, suficiente, conectamos este aquí, apretamos y conectamos el otro del otro lado. Y ya está fijo acá, acá, en esta barra y en esta otra barra. Ahora vamos a poner los cables. Ahora uno va en este lado y ahora otro va en este. Ponemos uno aquí. Ponemos otro aquí. Y vamos a apretarlo con esta llave Allen. Ahora ponemos este tornillito aquí para sujetarlo arriba. Muy bien, amigos. Vamos a explicar cómo va el breaker puesto. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos tornillos que van a enganchar aquí en estos dos. O sea, estos dos breakers van a ser de esta. Pero ¿qué sucede? Este breaker por este lado va a enganchar en esta, o sea, esta fase va a pasar a esta barra, al igual que la otra. Esta negra va enganchado en estos dos, pero a la salida está en este lado, o sea, en la roja, porque esto aquí está negro, pero es metálico. Pero los efectos lo mismo, son dos cables positivos con el mismo voltaje al neutro, y aún así hay que marcarlo así como está, se quedan marcados. Muy bien. Conectamos este, montamos el breaker aquí y apretamos hacia adentro, y estos tornillos los vamos a ir poniendo uno en cada uno. Como pueden ver, hemos puesto los 4 tornillos. Este negro coge estos 2 tornillos que alimenta aquí esta barra, y estos 2 negros alimenta esta barra. Vamos a aclarar bien para que no haya duda. El breaker se alimenta aquí por el negro y engancha a través de estos dos a esta barra, y el rojo a través de los ganchos es invertido, a través de los ganchos aquí de este lado alimenta esta barra de aquí. Vamos a repetir. Es un poquito, parece un poquito complicado, un poquito invertido. Aquí entra el vivo a los tornillos del breaker y sale a los ganchos, a estos 2 ganchos que hay aquí que alimentan esta barra. El otro es al revés. Este rojo entra en los ganchos, por aquí. Este no, entra en los ganchos por aquí y a través de los tornillos alimenta esta barra. Creo que está bien claro. Voy a repetir de nuevo. El negro entra por estos tornillos del breaker, sale por los ganchos del breaker y alimenta esta barra del lado de acá. Entonces ahora el rojo entra por los ganchos y alimenta a través del breaker, por los tornillos, alimenta la barra de acá.
Bueno, dicho esto, muy bien, vamos a dar una explicacioncita sobre los breakers. Aquí ya vimos que tenemos una barra, que es una. El breaker que pongamos aquí, de los anchos, podemos poner uno aquí y podemos poner uno acá. Esos dos breakers estarán en la misma barra, y este con el neutro sería 120 y este con el neutro sería 120 también. Ahora, si este breaker estuviera en esta otra barra de aquí, estaría cogiendo este de una fase y este de otra, pero los dos seguirían 120 y este con este 120. Vamos a dejarlo por aquí. Entonces, pero vamos a ponerlo en la misma fase. Ok, vamos a dejarlo ahí. Ahora, si utilizáramos necesitáramos alimentar un equipo de 240 volts, ¿qué hacemos? Cogemos esta fase, que ven que no es la misma que esta. Esta es viva al neutro 120, esta viva al neutro o a este neutro es 120, pero este breaker estaría cogiendo las dos fases. Entonces habría un breaker aquí y otro breaker aquí. Y en este tornillo, de estos dos tornillos, hay 240 volts. Y entre estos dos tornillos habrían 240 volts. Si se fijan aquí abajo, en los últimos 1, 2, 3, 4, sería de esta barra hay 2. Y de esta barra hay 1 y 2 también. ¿Qué pasa? Si aquí abajo podríamos poner, si se fijan, está la barra grande, pero hay dos pestañitas arriba y dos pestañitas abajo. En esta, en esta, en esta y en esta. Normalmente podríamos poner un breaker aquí, muy normal, uno de estos. Aquí, al igual que poner como la de arriba, sin ningún problema, en cualquiera de las dos. Vamos a poner esta en la última. Así. ¿Por qué están las pestañitas? Vamos a explicarlo ahora. Vamos a cambiar este para que se vea bien y vamos a ponerlo un poquito más abajo. Aquí vamos a ponerlo aquí abajo. En distintas fases. Vaya. Okay. Este estaría cogiendo una fase, este estaría cogiendo otra. En esas pestañitas, cuando, por ejemplo, no tenemos más espacio en el panel y vamos, por ejemplo, que todo esto fueran grandes, ¿qué pasa? En las pestañitas, porque esta es una fase, podríamos poner estos breakers chiquitos, sacamos uno que ocupa todo el espacio y pondríamos dos chiquitos, por ejemplo, aquí, uno ahí y el otro aquí. Como ustedes ven, es del mismo ancho, pero los dos breakers estarían en el mismo vivo, porque si se fijan, si yo pongo este aquí, estaría cogiendo de ese mismo vivo. Pero aquí usted podría poner un solo cable y aquí puede, y es un solo circuito, pero aquí podría poner dos cables y alimentar dos circuitos diferentes de la misma fase. Estos breakers chiquitos son independientes. 1, 2, pero los hay también que vienen dobles, vienen juntos. Lo que este es lo mismo, pero trae un puentecito aquí, que cuando usted tumba uno está obligado a tumbar el otro. Eso se usa en algunos circuitos para evitar tumbar un solo circuito y por seguridad tumbar los dos circuitos al mismo tiempo, en la misma fase, porque este es doble
pero está en la misma fase porque usa nada más los dos pines que tiene la grande del centro. Como aquí ve, se pone aquí y entra ahí, pero este breaker, aunque sean dos, está en la misma línea y entran y encienden y apagan al mismo tiempo. Bueno, ya hemos dado un poco de idea de cómo van los breakers, entonces creo que ya no queda mucha duda con el panel. De ahora en adelante vamos a ver más cosas que vamos a seguir instalando en el panel y vemos que sigue. Ok, olvidé decir que cuando esta tubería de aquí es plástica, no tiene sentido poner este lock aquí. Cuando es metal que se aprieta, después que se enroca, se aprieta con este tornillo. Cuando es plástica y no usamos esto, pues en vez de poner este, lo que se enroca es un plastic bushing, o sea, como una tapita plástica para proteger los cables de los bordes de la tubería. Muy bien, fijémonos aquí. Si yo cojo este breaker, que es doble, pero en el mismo ancho de uno de estos, si yo lo conecto aquí como expliqué ahorita, si yo lo conecto aquí, vamos a ponerlo del otro lado, si yo lo conecto aquí, ustedes verán que está cogiendo la misma barra, está cogiendo una sola barra aquí, lo que está enganchando en el de arriba y en el de abajo. ¿Ven? Está enganchando en la chiquita de abajo y en la chiquita de arriba, pero está en la misma fase. Pero si yo la cambio de aquí y lo pongo aquí, estoy cogiendo este vivo y estoy cogiendo este vivo chiquito de acá, así. En ese caso, el breaker, como ven, está cogiendo de este chiquito y de este chiquito de abajo. En ese caso, el breaker está en 240 porque tiene un vivo aquí en este tornillo y tendría otro vivo aquí en este otro tornillo. Un circuito aquí, pero de 240. Muy bien, ya hemos puesto la corriente. Vemos que del neutro al vivo tenemos 123 volts, del neutro al otro vivo 121 y entre los dos tenemos 244. Aquí, como ven, no vamos a tener corriente en ninguno de las dos salidas porque esto está apagado. ¿Ustedes ven? Aquí en las barras no hay corriente. Ahora vamos a encenderlo y ustedes verán que aquí tenemos 240 porque estoy cogiendo las barras. Esta con cualquier breaker 121, 121, 121, 121, todas. O sea que están las dos barras y ya están vivas. Porque una viene de este tornillo, que es el mismo que este, 122, y la otra viene de este otro tornillo y de este otro, que es la misma, 121 volts.